Hey, yo soy Eduardo Arcos y hablo acerca de cómo la movilidad eléctrica está cambiando el mundo para mejor. Si te gustan este tipo de vídeos, momento perfecto para suscribirte. Este video es un pelín difícil de hacer para mí porque voy a hablar de temas que no me gustan del todo hablar, pero muchas personas me han estado preguntando acerca del Liux Animal, que es un lanzamiento o un anuncio que ha llamado bastante la atención. Se trata de una startup española que fue fundada hace 2 años y que pretende lanzar un vehículo 100% eléctrico en el primer trimestre de 2024 por menos de 40.000 euros. Es bastante llamativo que pretendan conseguir lo que pretenden conseguir en menos de 2 años. Antes de empezar este video quiero decir solamente 2 cosas. La primera, yo también soy un emprendedor. Yo fundé una compañía que se llama Hipertextual hace ya bastantes años y sé perfectamente las dificultades detrás de emprender. Lo que más quisiera, de hecho, es que Liux triunfe y el Liux Animal se logre vender en 2024 y sea un éxito, sea un ejemplo maravilloso del emprendimiento español. Eso que quede por sentado. Lo segundo que quiero decir es que, aunque yo no llevo demasiado tiempo en el mundo de la movilidad eléctrica, sí que llevo mucho tiempo cubriendo tecnología y startups. Y esta es una startup que además tiene un componente tecnológico tremendo. Así que todo lo que viene a continuación lo voy a hablar desde ese punto de vista de una startup, que es como ellos se describen, que es como ellos están operando y que es como ellos están funcionando, aunque en este caso se trata de lanzar un vehículo 100% eléctrico. Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas que se deben de hacer a toda startup que llega con una propuesta, sobre todo cuando llega con una propuesta muy innovadora y muy rompedora? Son 3 preguntas. ¿Qué haces? ¿Cómo te diferencias de la competencia? ¿Y cómo lo vas a conseguir? Si la startup, sobre todo si es una startup que dice que va a conseguir algo que parece un tanto imposible, no es capaz de responder una de estas 3 preguntas, ojito. Mucho miedo. El objetivo de estas 3 preguntas, por muy simples que parezcan, nos permiten analizar startups desde el punto más escéptico posible. Como periodista o como comunicador es muy importante analizar startups, en realidad analizar cualquier tipo de compañía o producto desde una posición muy escéptica. Es decir, si la compañía lo hace bien, por supuesto, hablamos de todas las maravillas que la compañía está haciendo. Pero si la compañía o la startup no es capaz de explicar del todo bien 3 preguntas tan simples como qué haces, qué te diferencia de la competencia y cómo lo vas a lograr, entonces no estamos hablando de un producto o no estamos hablando del lanzamiento de un servicio. Estamos hablando de una idea y las ideas son muy fáciles de proponer, pero de la idea a la implementación y a la producción a gran escala, y en el caso de un coche eléctrico de estas características, si no hay una producción a gran escala como ellos mismos pretenden y aseguran que van a conseguir, entonces solo estamos hablando de ideas y estamos hablando de humo. Así que, Liux, genios, y están haciendo algo que nunca nadie en la industria ha conseguido, o estamos hablando de, una vez más, una empresa que lamentablemente nos está intentando vender humo. Vamos a responder esas 3 preguntas y empecemos por ¿qué hace Liux? Liux es una startup española que pretende hacer un vehículo que se llama Animal. Es un vehículo eléctrico tipo shooting brake. De acuerdo a uno de los fundadores, han decidido optar por diseños que sean muy llamativos porque es algo que en la industria de los coches eléctricos no se ha hecho. Bueno, vale. 600 kilómetros de autonomía con una batería de 90 kWh, usando packs modulares de baterías de 23 kWh, pero si multiplicas el coche de 600 kilómetros de autonomía que tiene 90 kWh, en realidad serían 92 kWh, no 90 kWh, porque son módulos de 23. En fin, ahí un poco ya empiezan a hacer ruido las matemáticas, pero bueno, sigamos. 0 a 100 km por hora en 5 segundos, 240 kilovatios de potencia. ¿Y por qué 240 kilovatios de potencia? Pues dicen que es la velocidad o la frecuencia en que un colibrí mueve las alas, de acuerdo a la web. Yo cito ¿qué hace Liux? Basado en su material. Si notan cierto nivel de sarcasmo en mi voz, pueden estar más que convencidos que no lo es. Es literal lo que dice la web de Liux. 200 km por hora de velocidad máxima. Va a estar construido a partir de materiales reciclados, vegetales y biobasados sobre un chasis de aluminio. Van a usar 25% menos partes. Pretenden hacer algo similar a Tesla, es decir, hacer partes más grandes, premoldeadas, preconstruidas, ahí ensamblar. Eso simplifica el ensamblaje. Y utilizarán impresión 3D para algunas partes. Es como una de las cosas que van a ser una de las grandes ventajas de la compañía, de la startup. Tendrá un sistema de inteligencia artificial, conexión 5G, Android Automotive como sistema operativo para el vehículo, a un precio de 39.000 euros y disponible el primer trimestre del 2024. Eso es lo que Liux hace, o al menos eso es lo que Liux hace de acuerdo a la web de Liux. Luego en la presentación mencionaban algunas cosas más y una de las cosas que en teoría también van a hacer, aunque eso no se explica del todo en la web, es que ellos van a hacer también las plantas o las fábricas o
mini fábricas donde van a construir este vehículo. Eso es una de las diferenciaciones, eso ya vamos a ir al siguiente punto, pero también van a ser mini fábricas para hacer este vehículo como una alternativa aparentemente de la logística de hacer una sola fábrica e importar y exportar. En fin, eso no lo han explicado, eso es un poco especulación mía. Entonces, ¿cómo se diferencia el Lyux de la competencia? Vas a hacer un coche eléctrico de 40.000 euros. Primero, evidentemente te diferencias de la competencia haciendo un precio en teoría mucho menor de lo que te esperas conseguir por esas características. Un vehículo producido a gran escala suele tener un precio un poquito más alto, unos 10.000 euros más alto. Al momento de grabar este vídeo, si no tomamos en cuenta a AMG, que vende su MG4 por 29.000, 28.000 euros y está respaldado por SAIC, que es un grupo multinacional inmenso, el cual el gobierno chino tiene una participación relativamente grande o bastante grande, así que hay muchísima inercia y muchísimo poder para poder sacar un vehículo de 29.000 euros como es el MG4, pero ahí es donde la principal diferencia del Lyux Animal con la competencia es ese, precio, características y el diseño del vehículo, que es un shooting brake, que no es algo que se suele ver con frecuencia en la movilidad eléctrica de momento. Luego hablan como diferenciación en la modularidad de la batería. Ellos consideran que el vehículo, al tener baterías modulares, lo diferencia de la competencia porque te permitiría reemplazar baterías con más facilidad. Bueno, dicen eso. Ecología de materiales, van a tener su propia interfaz gráfica basada sobre Android Automotive, y en la presentación del vehículo uno de los fundadores agradeció a una empresa llamada CFZ Cobots por ese desarrollo. No sé si se confundió o hay algo que no estamos entendiendo, pero esa empresa se dedica a tecnología industrial, no al desarrollo de software e interfaces gráficas para vehículos eléctricos, bueno, para vehículos. Entonces tal vez se equivocó, pero durante la presentación uno de los fundadores agradecía a muchos de los socios y partners que supuestamente tienen, entre ellos esta empresa que supuestamente les desarrolla la interfaz gráfica de Android Automotive, interfaz gráfica que de hecho no hemos visto. Luego, dicen que han desarrollado el vehículo de tal forma que no es un concept car. De hecho, se refirieron a este vehículo como un prototipo preindustrial totalmente funcional, es decir, teóricamente puede circular por las calles. Argumentan que van a hacer una reinvención total de la cadena de producción de los vehículos y que el Lyux Animal tiene una, voy a leer literalmente lo que dijo uno de sus fundadores, estética con dinamismo en el sector de los coches eléctricos que está un poco vacío en el mercado. Palabras textuales de David Sancho, uno de los fundadores de la empresa. Y argumentan que son, como empresa, como startup, cito textualmente, rápidos, eficientes, elásticos, lo cual solamente se puede conseguir si eres una startup. Y que todo esto hará un 70% en la reducción de costes en la fabricación, de ahí al precio, al supuesto precio que van a conseguir. Esa es la gran diferenciación del Lyux Animal o del Lyux como startup del resto de la competencia. ¿Cómo lo van a conseguir? Ahí la verdad es que hay muy poca información. Hay muy poca información si te basas en todo lo que está en la web y si te basas en una presentación relativamente larga que ellos mismos han colgado en plataformas y cualquier persona puede verlo. Y para mí, cuando haces argumentaciones así de grandes y no explicas muy en detalle cómo lo vas a conseguir, entonces la cosa se pone rara y yo diría que un tanto peligrosa. Pero esto es lo que dijeron. La reducción de costes viene con el uso de materiales biobasados y con el uso de robots para impresión en 3D. Luego viene otra cosa que para ellos es muy importante y clave para poder conseguir todo esto, porque argumentaban que esto era un viaje sumamente difícil y hay una complejidad muy grande detrás de hacer un vehículo eléctrico, sobre todo una compañía que acaba de empezar, que solamente tiene 2 años y que el primer empleado de hecho lo contrataron en febrero de 2022, por lo tanto el equipo se formó hace menos de un año, por lo tanto para Espinosa de los Monteros uno de los elementos clave en conseguir todo esto es, cito textual, el valor de la actitud que los hace enfrentar los retos inmensos de hacer un coche y un equipo con mucha actitud. Esa es una de las maneras en que lo van a conseguir. En fin, es lo que él ha dicho. Han recibido una inversión, sí, una inversión de 2 millones de euros. De hecho, la empresa que ha invertido esos 2 millones ha dicho que va a comprar 20 vehículos cuando se produzcan 20 Lyux Animal, lo cual a mí me parece como una sentencia de muerte para la empresa en la que acabas de invertir. ¿Solo vas a comprar 20 vehículos? Hay algo que no nos estás diciendo. Y argumentaban hasta hace poco, en una entrevista en El Mundo, que iban a fabricar 5.000 coches en 2023 y 50.000 coches en 2024. Esos números ya no los mencionan, ya no están en la web, no sé si llegaron a estar en la web, están en una entrevista en El Mundo y en la presentación no se mencionó, solo han dicho que van a empezar a entregar vehículos a partir del primer trimestre de 2024, así que tal vez las cifras las han acomodado un poco, no lo sé, pero esto es lo que van a conseguir. Esa es la respuesta a las 3 preguntas. Dicho todo eso y basado en la información que el Lyux ha dado, hay centenas de problemas. Y vuelvo a lo que mencioné al principio del vídeo. Cuando una startup argumenta que va a ser algo muy grande, muy disruptor y no justifica o no sustenta cómo lo va a conseguir, hay un problema. Esto lo explica mucho mejor el estándar de Carl Sagan. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Y lo que más llama la atención en relación al Lyux y al Lyux Animal son los tiempos. Es
por mucho el mayor problema. No existe un solo fabricante en toda la historia de la automoción que haya conseguido pasar desde su concepción a la producción en masa de vehículos en menos de 4 años. Eso no existe, nunca ha pasado. Sobre todo una compañía con un equipo que no tiene experiencia en hacer vehículos eléctricos y en hacer vehículos a gran escala. No existe. Y no sé si es un tema de fake it till you make it, de un poco voy a contar cosas y luego voy a ir ajustando tiempos o ajustando expectativas, pero mientras pasa todo esto llamo mucho la atención para poder conseguir mucha más inversión. No sé si es eso. Si es eso, mal. Si es un tema de ingenuidad absoluta, pues vale, pero mal. No sé, es que no sé si es una cosa u otra, pero en cualquiera de los dos casos, mal. Luego está el tema del vehículo que se pudo ver en la presentación, que supuestamente es un prototipo preindustrial totalmente funcional, de acuerdo a uno de sus fundadores, pero que claramente no lo era. Y esto lo explica mucho mejor y recomiendo mucho que vean el video de Juan Francisco Calero, donde también habla desde su punto de vista, con mucha experiencia en el mundo de la automoción, de lo que está haciendo supuestamente Liux y lo que pretende hacer Liux con el animal. Pero lo que él explica con toda la razón es que si ves el coche desde ciertas fotos, y de hecho esto también se puede ver en el vídeo que publicó la propia startup del evento de lanzamiento, te puedes dar cuenta que el frontal es Clay, que es lo que se utiliza para modelar vehículos cuando salen de la fase de diseño en software de 3 dimensiones y quieres ver cómo se siente en el mundo real. Eso se suele hacer con Clay, con masilla, con plastilina, depende cómo lo llamen en cada país, y ciertas partes probablemente impresas en 3D. Eso no es un prototipo, eso es un concept. Los prototipos son vehículos que se acercan en prestaciones a la versión final del coche y que se utilizan para pruebas de resistencia, de muchas cosas, de seguridad. Esto no es ese tipo de vehículo. De hecho, tal y como lo explica Juan Francisco Calero con toda la razón del mundo, el hacer que el vehículo entre al escenario a una velocidad muy lenta es bastante simple de hacer. Simplemente montas un pequeño motor eléctrico muy poco potente y con eso pues te puedes mover a muy baja velocidad y logras que el coche entre al escenario. Entonces no puedo evitar pensar, nos están mintiendo, están huyendo hacia adelante, es decir, en algún momento pensaron que esto era más fácil de lo que realmente es y cuando se dieron cuenta que no lo es, no les quedó de otra más que seguir mintiendo y hacer que la mentira se haga cada vez más grande. No me queda claro. O hay algo que nosotros no estamos viendo desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista del comunicador. Hay algo que no nos están contando y que es revolucionario pero aún no lo dicen. Es una u otra, no hay un punto medio. Para mí lo más grave del Liux y lo más grave del Liux Animal es que la startup da mucha información. Han demostrado ser expertos en comunicación y marketing, pero poquísimos detalles acerca de lo que es relevante, de lo que es importante. No han explicado cómo van a conseguir que un coche basado en materiales veganos y biobasados superen las extenuantes pruebas de seguridad a la cual tiene que ser sometido para poder ser homologado y para poder ser vendido no solo en Europa, sino en otras partes del mundo. Han hablado de una plataforma modular como uno de los grandes elementos innovadores de la startup, pero la realidad es que las plataformas modulares son muy comunes. De hecho, la plataforma MEB de Volkswagen es una plataforma modular. Ahí no hay ningún tipo de diferenciación ni de innovación. Es una plataforma modular como la mayoría de la industria. Han dado 0 explicaciones acerca de cosas tan simples y básicas de un coche eléctrico como la carga. No sabemos cuáles son las capacidades de carga, la potencia máxima de carga en corriente directa, no sabemos cuál es la capacidad de carga en corriente alterna, no sabemos nada de los motores eléctricos. Si estamos hablando de un vehículo, de un prototipo funcional, pues son cosas que ya deberían estar hechas y que nos la pueden contar, pero 0 información al respecto. Y es un detalle tan simple como inmenso alrededor de un vehículo eléctrico que no se haya mencionado y ni siquiera lo hayan contado de pasada. Es muy raro. Porque hay un procesador en la web. ¿Qué significa ese procesador? Hablan mucho de tecnología y de inteligencia artificial, pero no han dado un solo dato ni información al respecto. ¿Quién se va a encargar de la inteligencia artificial, del modelado para poder hacer qué? ¿La inteligencia artificial es para la conducción autónoma total? ¿Para la asistencia en carretera? ¿Para qué? No es del todo claro. Porque no hay información de uno de los componentes más importantes del coche desde un punto de vista de tecnología, que es el procesador, que en la web muestran una imagen que aparentemente no tiene nada que ver con el procesador que van a usar. Eso parece ser una imagen de stock. En fin, es raro, todo es muy raro, todo es muy muy raro. 0 explicaciones del tema de las fábricas, microfábricas o mini fábricas con las cuales pretenden hacer el coche a gran escala. Además hablan de que van a ser altamente automatizadas, pero la mayoría de las fábricas que producen coches a gran escala ya tienen procesos altamente automatizados. Es la única manera de poder producir tantos coches en masa. Entonces no sé cuál es la innovación aquí, o no sé por qué dicen eso, pero no dan más detalles. ¿Y por qué lo van a hacer así? Es un tema de logística, es decir, vamos a hacer muchas fábricas pequeñas en diferentes partes del mundo para no tener que importar y exportar vehículos. Entonces es un tema de logística. ¿Consideran que esa es la manera de poder entregar coches más rápido? ¿Es que acaso han encontrado una forma de ensamblar vehículos utilizando mucho menos espacio para hacer una fábrica? ¿Menos espacio que quién? ¿Que Tesla, por ejemplo? ¿Que Volkswagen? ¿Que Ford? ¿Que General Motors?
BMW, que Mercedes, menos espacio en comparación a quién. Y si consigues hacer mini fábricas que te permiten sacar un alto volumen de vehículos fabricados a bajo precio, porque va a ser a partir de 40.000 euros, estaríamos hablando de uno de los momentos de mayor disrupción de la historia de la automoción en general. Esto es tan disruptor como el Model T o como el Just in Time de Toyota en los 70s. Es el gran objetivo de, yo diría que cualquier marca del mundo, el poder hacer fábricas más pequeñas que puedan sacar muchos coches. Es uno de los grandes objetivos de Tesla con las baterías 4680, por si logran hacer un proceso de creación de baterías en seco. Y es como la gran innovación de Tesla, una de las cosas por las cuales Tesla va a ser recordado a lo largo de las décadas, el haber conseguido que sus fábricas sean 30-40% más pequeñas. Si tienes en tus manos uno de los elementos más disruptores de la historia, que es conseguir hacer fábricas más pequeñas que puedan sacar un número decente de coches a la semana, y me parece a mí que el momento en el cual reveles ese dato, vas a tener a absolutamente toda la industria queriendo comprarte por miles de millones de euros. ¿Por qué no has dicho ni una sola palabra al respecto? Es raro, es muy raro. De hecho, al tema no se le dedicó un minuto, o sea, se le dedicó unos cuantos segundos. Luego viene el tema del uso de robots para el ensamblaje de coches. Hablan de impresión 3D, pero la impresión 3D es un proceso que ya se utiliza en cualquier fábrica moderna. No se utiliza para producir piezas a gran escala porque no tiene ningún sentido la impresión en 3 dimensiones para hacer eso. Usas otros procesos que están más adecuados a un proceso rápido de ensamblaje con cierta exactitud en vehículos o en objetos de esos tamaños. La impresión 3D tiene mucho sentido para prototipar, pero tiene muy poco sentido para producir en masa. Pero ellos lo mencionan como una gran innovación con la cual se diferencian al resto de la industria, pero eso no tiene mucho sentido. Luego hablan de la aproximación a la modularidad de las baterías, y eso también es un problema muy grande porque toda la industria se está alejando de la modularidad de las baterías por un hecho incontestable, y es la física. No podemos combatir a la física, tendríamos que inventarnos un nuevo universo. Entonces, ¿qué pasa con las baterías? Cuando son modulares, ocupan más espacio. Por lo tanto, la autonomía del vehículo sufre. ¿Qué han hecho los fabricantes? ¿Hacia dónde se están dirigiendo los fabricantes? Hacia la miniaturización de todo. Y eso incluye las baterías. Haces que la batería utilice todo el espacio disponible. Y eso lo haces por medio de baterías estructurales. La batería deja de estar dentro de un contenedor y la batería se convierte en parte de la estructura del vehículo. ¿Eso qué hace? La analogía que hizo Elon Musk durante el Battery Day lo explica mejor que yo. Antes, las aviones tenían tanques de combustible dentro de las alas. Y alguien dijo, hagamos que las alas sean los tanques de combustible. Dejaron de tener contenedores dentro de las alas y hicieron que todo el volumen del ala y toda el área hueca dentro del ala se convierta en un contenedor de combustible. Lo mismo puedes hacer con las baterías. Puedes hacer que en vez de poner packs de baterías en sus propios contenedores que están dentro del vehículo, hagas que todo ese espacio se convierta en una sola batería estructural. Eso reduce significativamente el peso del vehículo, hace que las autonomías sean mucho mayores y además hace que el vehículo sea mucho más seguro. La modularidad representa decenas de problemas muy complejos. Agrega muchísima complejidad a la fabricación de un vehículo, porque tienes que asegurarte que en esa modularidad de poder meter y quitar baterías, el coche siga siendo tan seguro como lo sería si no tienes que meter y sacar baterías. Ellos argumentan que la modularidad de la batería separa el concepto del coche del concepto de la batería. Entonces, cuando una batería se degrade o cuando aparezca una nueva tecnología de una batería, puedes quitar una batería y meter otra. Y me sorprende que una persona que esté metida en el mundo del automóvil y de los coches eléctricos no entienda que normalmente las baterías de los coches duran más que el propio coche. O sea, es como el cuñadismo absoluto, que el creador de una marca de coches no sepa un concepto tan básico detrás de las baterías. Es raro, es muy raro que pasen estas cosas. Y luego hay una cosa más alrededor de todo este tema de la modularidad de las baterías. Una batería, un pack de baterías de cierto tamaño, si es NMC, es mucho más denso que el mismo pack de baterías del mismo tamaño LFP. Entonces, tú me hablas a mí de módulos de 23 kWh, pero 23 kWh utilizando cierta tecnología. Si usas otra tecnología, puede ser menos de 23 kWh, pero me estás hablando de que todos tus packs de baterías van a ser de 23 kWh. Por lo tanto, solo puedes usar una tecnología y por lo tanto, ¿cuál es la necesidad de modularizar las baterías? Mejor, crea baterías estructurales. Aprovecha que estás diseñando el coche desde cero, hazla estructural y quítate de problemas. Pero no se está haciendo eso, sino solamente estás proponiendo una cosa que llama la atención de personas que tal vez no saben mucho de coches y creen que el meter y quitar baterías es buena idea, cuando en realidad es muy mala idea. Por algo los smartphones dejaron de tener baterías que se ponen y se quitan. Es mejor tener una batería que esté integrada al dispositivo y eso hace que la batería sea un poco más grande y tengas un poco más de autonomía considerando todo lo que hace el dispositivo. Pues un poco lo mismo con los coches eléctricos. Insisto, es raro, es muy raro. Meme del padre de Julio Iglesias. Venga.
así, rarísimo. Luego todo está el tema de la lucha de la ecología y la sostenibilidad en la movilidad eléctrica, y está el hecho de usar materiales biobasados para el chasis o para ciertos elementos del vehículo. Y lo siento, pero aquí viene otra vez algo que me sorprende que una persona que está metido en una startup que fabrica coches no entienda, y es que en realidad el elemento más contaminante a la hora de fabricar un vehículo no es el chasis, es la batería. Donde tienes que luchar para la ecología y donde tienes que luchar para cada vez mayor sostenibilidad es en el proceso de fabricación de la batería. La mejor analogía de esto es la siguiente. Voy yo a un bosque tropical, me voy yo al Amazonas y rocío combustible en 100 hectáreas de árboles y los quemo. Y digo que soy ecológico porque la manguera con la que he rociado esas 100 hectáreas de árboles está usando materiales reciclables. Así de ridículo es decir que eres muy ecológico porque el chasis usa ciertos elementos biobasados, cuando en realidad por mucho exponencialmente más contaminante es la batería. La lucha de la movilidad eléctrica en general es conseguir que las baterías sean cada vez menos contaminantes al momento de ser fabricadas, por medio de temas de reciclaje, por medio de uso de energía cada vez más verde durante el proceso de fabricación, de retirar el agua para el proceso de fabricación por medio de procesos en seco, que es donde Tesla está tan metida con la batería 4680. No por nada lo están haciendo, sino en gran parte por esto. Entonces no tiene sentido que me estés hablando de materiales biobasados para algunos elementos del coche cuando no dices una sola palabra de la ecología y de la sostenibilidad detrás del proceso de fabricación de las baterías que vas a usar para tus coches. ¿Quién es tu proveedor de baterías? No se ha mencionado tampoco. ¿Por qué no hablas de 30 socios? Que vale muy bien con tus socios, pero no me hablas de los socios más importantes. ¿Quién te va a proveer de baterías? ¿Quién te va a proveer de los motores eléctricos? ¿Vas a hacer los motores eléctricos tú? ¿Quién va a diseñar estas baterías modulares? Yo nunca en mi vida he visto esas baterías modulares. ¿Vas a pedir que te hagan baterías modulares solo para el Lux Animal? ¿Sabes cuánto va a costar cada una de esas baterías modulares? Muchísimo dinero, porque nadie más las está haciendo. En fin, hay muchas preguntas y pocas respuestas. A mí me importa muy poco que tu equipo esté muy motivado y que la actitud sea lo principal para poder salir adelante en este momento tan difícil de hacer una compañía de coches. Me importa cero. Lo que me importa son cosas como esta. ¿Cómo vas a conseguir todas estas cosas? Y las respuestas no han llegado. Y otra pregunta más. ¿Por qué no hemos visto un solo clip, una sola imagen del prototipo preindustrial totalmente funcional rodando? Vale, no puedes rodarlo por las carreteras y las calles de Madrid, lo puedo entender, o de Alicante, donde también entiendo que están. Pero ¿por qué no lo haces en una pista de pruebas? ¿Por qué no nos muestras al coche rodando? Nos estás pidiendo 200 euros de reserva por el coche y no hemos visto el coche rodar. ¿Por qué no nos has mostrado ese prototipo funcional, como bien dijo uno de sus fundadores, rodando en una pista de pruebas? La realidad es que el Lux desafía todas las lógicas, toda lógica de lo que debería ser una startup, una compañía de coches. Lux desafía todas las reglas, todas. No hay una sola regla, no hay nada que sea lógico en la propuesta de Lux. Y hay dos ejemplos muy grandes y muy cercanos. El uno, Lucid. Estoy hablando de Lucid, no estoy hablando de Sono. Estoy hablando de Lucid. Lucid es una compañía que se fundó en 2007 y a partir de 2016, o sea, casi 10 años más tarde, empezaron a diseñar su primer prototipo, que es el Air, el Lucid Air. Entre el 2016 y 2022 estuvieron luchando, derramando sangre casi que literal para poder construir ese vehículo, con una propuesta que los diferencia de la competencia, siendo un vehículo muy lujoso de muchísima autonomía. Lucid, que quien está detrás de Lucid es uno de los diseñadores del Model S, aún siendo uno de los ingenieros más reconocidos de la industria, aún habiendo diseñado el Model S y habiendo trabajado para Tesla, aún así tuvo que ceder casi el 60% de la empresa para poder obtener una inversión de $1.000 millones de los saudíes, Fondo Público de Inversión de Arabia Saudita, para poder hacer una fábrica. Una, no muchas microfábricas, no, una fábrica, solo tienen una fábrica en Arizona para poder lograr fabricar unas pocas unidades del Air, que son las que ya están circulando. Creo que no han llegado a fabricar todavía ni siquiera 10.000 vehículos. Creo que están todavía por debajo de los 10.000 al momento de grabar este vídeo. Y no voy a hablar de la historia de Tesla porque todos conocemos la historia de Tesla, pero aún siendo Tesla el mayor fabricante de coches del mundo, aún siendo una compañía que cotiza en bolsa, aún siendo la punta de lanza de la innovación de la movilidad eléctrica, Elon Musk se tiene que parar en un escenario una vez por año y justificar durante hora y media al mayor nivel de detalle posible cada uno de los movimientos que va a hacer en su compañía. No es casualidad que el Battery Day dure hora y media, en donde tienen que detallar al punto del absoluto aburrimiento cómo van a conseguir cosas. Lo mismo con el Autonomy Day, con el AI Day y luego con el segundo AI Day. Esos no son eventos para la prensa, esos son eventos para los inversores, porque tienen que demostrar que lo que dicen hacer, que suena un poco loco por momentos, está perfectamente justificado. Estamos hablando del mayor fabricante del mundo. Si tú eres una startup que tiene 2 años apenas, ¿cómo no me vas a justificar hasta el último micro detalle de cómo vas a conseguir fabricar un coche en menos de 2 años que va a costar menos de $40.000
40.000 euros con baterías modulares y materiales biobasados. Es que ni siquiera dan los tiempos para las homologaciones. Y tanto Tesla como Lucid han seguido un modelo, que es el modelo lógico de la industria, que es hacer un vehículo muy caro y adquirir un poco de experiencia y vendérselo a pocas personas para poder hacer un vehículo un poco menos caro en donde se produce en mayor escala, Model 3 por ejemplo, y luego hacer un vehículo aún más económico que llega a muchas más personas, que en el caso de Tesla será el Model 2, como se llame ese vehículo. Ese proceso no es capricho de Elon Musk ni de otras compañías que hacen lo mismo, es que no queda de otra. ¿Por qué Lucid Air se vende en Europa en 150 y pico mil euros? Porque no hay de otra, porque es la única forma de poder conseguir fabricar ese vehículo y poder sostener la empresa. Por eso es que no tiene lógica lo que quiere hacer Liux con el animal. Y si no eres claro en el qué eres, en el por qué te diferencias y en el cómo vas a conseguirlo, eres Theranos. Y esto es así. Es lamentable, pero esto es así. Si no eres capaz de justificar cada uno de los movimientos, si no eres capaz de justificar y de demostrar cómo vas a conseguir hacer algo, estás muy cerca de Elizabeth Holmes y muy cerca de Adam Neumann de WeWork. Personas con ideas extravagantes, inmensas, que iban a cambiar el mundo para siempre, pero que no eran capaces de explicar cómo. Y aquí estamos hablando de coches, no estamos hablando de un servicio en internet que suena descabellado y mañana lo puedes desactivar la web y nadie se entró y no pasa nada. Estamos hablando de coches. Un coche circulando que no está donde debería de estar en términos de seguridad o en términos de confianza. Es peligroso, o sea, estamos hablando de peligros, o sea, estamos hablando de peligros reales. Peligros reales también para los posibles inversores o para las personas que hayan decidido poner 200 euros para reservar uno de estos coches, porque ahí también puede haber mucha pérdida de dinero y no queremos que la gente pierda dinero, estoy seguro, creo que aquí todos estamos de acuerdo en ello. Y si se fijan, a lo largo de todo el video yo no he hablado de los fallos previos de los fundadores. Yo creo que es normal cuando eres un emprendedor fallar, yo creo que es absolutamente normal. Y no creo que deba ser usado como un argumento en contra de Liux. Eso no me parece bien. Pero sí creo que utilizando la experiencia previa de cosas donde han fallado, deberían entender que comunicar como se está comunicando y argumentar lo que están argumentando solamente juega en contra de ellos. Porque ya les digo yo que salvo que haya un as bajo la manga o en realidad todo esto que están mostrando va a ser para fabricar unas pocas decenas de coches y el Liux animal va a tener una tirada total de 50 coches, o hay una cosa ultra revolucionaria que no nos han dicho todavía, esto se va a desmoronar como un castillo de naipes muy rápido, ¿eh? El próximo año vamos a estar hablando en términos muy distintos. Estamos huyendo hacia adelante porque dijimos cosas en un momento que ahora no podemos sustentarlas y no nos queda más que seguir haciendo crecer la mentira. Si ese es el caso, yo creo que todavía estamos a tiempo de dar pasos hacia atrás y poner las expectativas donde tendrían que estar. Que hacer un coche eléctrico con una startup que acaba de ser fundada con el primer empleado en febrero de 2022, probablemente logre sacar su primer prototipo realmente funcional, de que puede circular y que puede homologarse a finales del 2030, a finales del 2031. Esas son las expectativas reales. Pero hay una sola cosa que Liux ha hecho muy bien, y es la cobertura. Liux ha logrado tener muy buena convocatoria en un evento de prensa donde supuestamente han ido 400 personas. Digamos que no fueron 400, fueron 200, pero siguen siendo bastantes 200 personas. Ahora hay que ver esas 200 personas eran interesados realmente, de dónde vienen, en fin. Pero fue una buena convocatoria y han tenido mucha cobertura en medios. Pero la realidad es que a los medios les encanta crear héroes. Y luego tenemos que un poco esconderlos debajo de la alfombra porque no nos gustó en dónde terminaron esos héroes. Como comunicador, cuando vienen estas historias muy espectaculares de cosas que, wow, ¿cómo vas a conseguir esto? Y aquí hago de nuevo la analogía con Theranos, con Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes dijo que iba a revolucionar el mundo de la medicina. Lo que pasa es que nunca nos dijo cómo y ahora la acaban de sentenciar a 11 años de cárcel. No digo que los fundadores del Liux los van a sentenciar a la cárcel, por Dios, no estoy hablando de eso, estoy hablando de cómo el argumentar cosas espectaculares y casi imposibles te pueden llevar a un lugar muy feo. Como comunicador tienes dos objetivos, tienes dos caminos. Ensalzas, vuelves un héroe a esta persona que te está diciendo cosas, aunque no las demuestre, o mantienes una posición muy escéptica ante grandes elucubraciones de cosas que pueden o no pueden llegar a pasar. Creo yo que el camino, siempre el mejor camino desde el punto de vista de la comunicación es este, es el mantener escepticismo. Porque las ideas son muy fáciles. Es muy fácil decir, voy a hacer un coche de 40.000 euros, shooting brake, con un diseño espectacular y lo voy a lograr fabricar en 2 años. Eso es una gran idea. Pero de la idea a que eso se consiga, y sobre todo la última parte, que es la fabricación en masa, es extremadamente complejo. Y si no me explicas en muchísimo detalle cómo lo vas a conseguir, hasta que yo quede completamente satisfecho, yo y cualquier opinión pública quedemos completamente satisfechos de cómo lo vas a conseguir, lamentablemente solo puedo recomendar que no hagan la reserva del coche y que mantengamos esta posición muy escéptica ante Liux. De momento, si ustedes me preguntan si Liux es la absoluta genialidad de la industria del automóvil español, y yo diría que la industria del automóvil mundial, porque si realmente dicen que van a conseguir lo que pretenden conseguir en 2 años, entonces no estamos hablando de un tema de industria automotriz española, estamos hablando de una revolución absoluta de la industria automotriz en general, o humo. Yo elijo, lamentablemente, que esto es humo. Espero equivocarme.
honestamente espero equivocarme. Y no mucho más. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.